Raramente existe un único algoritmo para resolver lo que es un problema que se va a determinar, ¿sí? Cuando se comparan dos algoritmos diferentes que pueden resolver un determinado problema, ese determinado problema lógicamente va a tener que ser analizado previamente, ¿sí? Para poder saber qué tipo de complejidad vas a poder tener a la hora de poder desarrollar lo que son los diferentes algoritmos. Que esos algoritmos pueden implementarse de tal forma que te puedan solucionar el problema o no, ¿sí? Pero siempre tiene que haber un análisis previo, eso es fundamental. Cuando entonces se comparan lo que son dos algoritmos diferentes que resuelven un determinado problema, en este caso tendría que ser el mismo para tener una comparación entre estos dos, generalmente se encuentran que un algoritmo es un orden de magnitud más eficiente que el otro. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que vos podés tener dos algoritmos diferentes, ¿sí? Pero un algoritmo te puede ser más eficiente que otro. O sea, puede tener una respuesta mucho más rápida, puede tener menos cantidad de pasos, puede tener un código más limpio, no sé, puede tener muchísimas cosas más. En este sentido, lo importante sería que el programador, ¿sí? El desarrollador o el ingeniero de software, lo que fuese, eso no importa, la persona que va a desarrollar ese algoritmo, sea capaz de reconocer y elegir el algoritmo más eficiente. A veces no es tan fácil esto, ¿sí? Porque yo te lo estoy diciendo de una forma que por ahí tiene lógica, pero hay algoritmos muy complejos, en el cual no es a simple vista reconocible cuál es mejor que otro, ¿sí? Eso es muy importante, hay que tenerlo en consideración, porque si no, lógicamente uno se pone a pensar y dice, bueno, pero si tiene menos cantidad de líneas, es mucho más ordenado, tiene una respuesta mucho más rápida, listo, lo elijo como algoritmo. Sí y no. Ojo, porque más adelante vamos a ver lo que son notaciones Big O, notaciones exponenciales, implementaciones logarítmicas y cosas por el estilo, que intentaré no darlo desde la parte matemática, sino de la parte de programación, que esto te va a quedar un poquito más claro cuando veamos todo eso. Entonces, ¿qué sería la eficiencia? La eficiencia de un algoritmo sería la propiedad por la cual el algoritmo tiene que alcanzar la solución al problema en el tiempo más corto posible, o utilizando la cantidad más pequeña posible de recursos físicos y que sea compatible con la exactitud o corrección. Fíjate que acá está detallado lo que es un relojito, y este relojito justamente te indica lo que te acabé de comentar recién, que el algoritmo tiene esa propiedad de alcanzar la solución al problema en el tiempo más corto posible utilizado. Y también tenés acá lo que es la parte física que te acabé de comentar, que la parte física sería la utilización menor posible de lo que sería, por ejemplo, en este caso, la memoria. ¿Qué tipo de memoria? Bueno, la memoria que se vas a implementar para ese algoritmo. Puedes tener algoritmos que se implementen en diferentes tipos de memorias, no solamente en una, como por ejemplo vos seguro conocerás si estás arrancando en la programación, que sería la memoria RAM, que es lo que se cargaría el programa en el cual vos estás desarrollando lo que es ese programa, pero hay muchísimos tipos de memorias que se pueden implementar diferentes algoritmos. No solamente un programa que vos vayas a desarrollar se va a implementar la memoria RAM, ¿sí? Hay muchísimos programas que se carga lo que es el sistema operativo, que ese mismo programa tiene millones de algoritmos, millones y millones. Por ejemplo, la memoria ROM, por ejemplo, la memoria SWAT, por ejemplo, la memoria, en este caso RAM, que te comenté, por ejemplo, la memoria de disco duro, la memoria de estado sólido, la memoria no de estado sólido, bueno, millones de memorias, hay muchísimas. Entonces, ¿cómo se podría medir, por ejemplo, la eficiencia de un algoritmo o mismo lo que sería el programa informático? Los métodos más generales que se puede utilizar, o mejor dicho, el más eficiente, sería el análisis de algoritmo, ¿sí? Valga la redundancia, el análisis de algoritmo. Y bueno, el análisis de algoritmo es todo este conjunto de cosas que ves acá. Lo que sería, por ejemplo, el tiempo de ejecución, el uso de recursos, los diferentes tipos de estructuras que se obtienen para la comunicación de entradas y salidas, la parte de comunicación, ¿sí? Y bueno, otras cosas más. Las máquinas actuales, hoy en día, son capaces de poder ejecutar millones y millones de instrucciones por segundo. La eficiencia permanece mismo como lo que sería el reto o la preocupación para poder desarrollar lo que es este algoritmo. Hoy en día, mismo, en relación a lo que era muchísimos años más atrás, la situación cambió de forma rotunda. ¿Por qué cambió de forma rotunda? Bueno, por el desarrollo mismo que se fue dando, toda la parte tecnológica, ¿sí? Tanto de software como de hardware. Hoy en día no es lo mismo un procesador que tenemos actualmente, que uno puede conseguir en cualquier computadora básica, simple, que un procesador que podía conseguir en hace 20, hace 30 años. La capacidad misma que tiene ese procesador es extremadamente alta. Son 40, 50, hasta 100 veces más grande de lo que era en esa época. ¿Entendés? Y bueno, hoy en día eso
conlleva mismo a que no tanto se profundice en lo que sería la eficiencia de un algoritmo, ¿sí? Mismo la naturalidad del algoritmo ya va a ser eficiente, por el mismo hecho de que estos tipos de procesadores pueden ejecutar de una forma más eficiente posible la gran cantidad de algoritmos que se tengan. Pero eso no quiere decir que se deje de lado todo esto, ¿sí? Siempre se va a tener en consideración al momento de que se vaya a implementar, al momento de que se vaya a diseñar una aplicación, una estructura, un programa, lo que fuese, siempre el algoritmo va a tener que estar presente con todo esto. Y existen también diferentes métodos para poder medir la eficiencia de los algoritmos, ¿sí? Y entre ellos los que te comenté de forma genérica, pero sería la parte de los que se basan en los números de operaciones que tendría que efectuar lo que es el algoritmo para realizar una tarea, ¿sí? El número de operaciones, eso es importante. ¿Qué sería el número de operaciones? Bueno, el número de operaciones podría ser, por ejemplo, esto. Fíjate, vos tenés un programa en texto que te dice que tenés que hacer una determinada cosa. Ese programa de texto, en este caso, está graficado en un diagrama de flujo y te indica la cantidad de pasos que tienes que hacer para que este algoritmo se cumpla, desde un inicio hasta un fin. Esto ya lo vimos en la parte de diagramación de flujo y la parte de pseudocódigo. Y también te quiero aclarar, sí, te mentí de una u otra forma en la parte de pseudocódigo y diagrama de flujo, porque en la realidad no se utiliza el pseudocódigo y el diagrama de flujo al mismo tiempo, ¿sí? Se utiliza lo que es el texto con el diagrama de flujo o mismo el texto con el pseudocódigo. Pero ¿qué pasa? Si yo te lo explico de esta manera, tendrías que hacer un video para el diagrama de flujo y un video para el pseudocódigo. Entonces, en vez de tener 5 o 6 videos, tendría que tener 12, 14, 20 videos para exactamente la parte básica. Entonces me parece más piola explicártelo con el pseudocódigo y el diagrama de flujo al mismo tiempo, ¿sí? Es una forma que yo implementé. ¿Te puede gustar, no te puede gustar? Bueno, lo más importante es que lo entiendas, no que te guste. Entonces, esto es la cantidad de pasos que tenés que hacer para que este tipo de algoritmo se cumpla. Bueno, justamente ese tipo de análisis que se realiza para la parte de algoritmos trata sobre la reducción en número de pasos. En este caso, lo que tiene que hacer es una suma, ¿sí? Una resta, una multiplicación y una división. Es un tipo de ampliación aritmética básica. Pero ese tipo de estructura que está predefinida acá puede tener menos cantidad de pasos. En vez de que, por ejemplo, en vez de que este te sume y este te reste, podría tener, por ejemplo, la suma y la resta en un solo paso, en vez de tener en dos. Y lo mismo en esto. En vez de tener una multiplicación y una división, podría tener la multiplicación y la división en un paso. Y en vez de tener 4 pasos, tenés 2 pasos, ¿sí? De forma intuitiva, no de forma lógica. Eso de ya. Exactamente lo mismo podrías incluirlo como referencia en las diferentes cosas que se van implementando dentro del algoritmo. Bueno, eso es uno de los pasos. Otro de los pasos sería mismo que se centre en tratar de medir el tiempo que emplea en llevar a cabo la determinada tarea. Como te explica acá, la reducción máxima de empleación de tiempo que utilice lo que es el algoritmo. ¿A qué me refiero esto? También lo vamos a ver más adelante. Algo importante es que cuando vos estudias la parte de estructuras y las partes de algoritmos en un sector universitario, te empiezan a hablar de los diferentes tipos de racionalidades que se pueden aplicar dentro de los algoritmos en cuanto a la eficiencia en tiempo. Eso quiere decir qué tan eficiente sea mismo ese algoritmo con la cantidad de cosas que tenga eso, como por ejemplo funciones, como por ejemplo interfaces, como por ejemplo clases, como por ejemplo objetos y lo que fuese. Entonces, cuanto menos cantidad de esas cosas tengas, el algoritmo por naturaleza va a tener que ser más eficiente, ¿sí? Porque tenés menos cantidad de cosas que procesar, siempre y cuando la estructura sea lo más eficiente posible, eso de ya. Pero bueno, a eso se refiere con la parte del uso temporal en un algoritmo. Y otros tipos de metodologías que se utilizan y se implementan en la parte de algoritmo.